tal? ¿Cómo están? Yo en esta nueva presentación con la intención de seguir compartiendo con ustedes la teoría del concepto subespacio vectorial. En este video veremos el uso de un teorema muy importante que es el teorema de la caracterización de un subespacio vectorial. Este teorema es el que nos va a permitir, como primera herramienta, identificar cuándo un conjunto es un subespacio vectorial y cuándo no lo es. Pero es la primera herramienta para este cometido. Más adelante, en otros videos, podremos ir conociendo nuevas herramientas. Muy bien, vamos a dicho teorema. El teorema, entonces, es el 431 y se denomina caracterización de subespacios vectorial. Entonces, yo voy a tener que estoy situada en un espacio vectorial y voy a estar trabajando con un conjunto S contenido estricto en el espacio vectorial. O sea que no estoy considerando el caso de que sea igual porque ya sería un espacio vectorial. Este teorema tiene la particularidad que enuncia condiciones equivalentes y hasta ahora no habíamos visto con detenimiento qué quería decir esto de condiciones equivalentes. Dos o más condiciones son equivalentes cuando una implica a la otra, de ida y de vuelta, lo vamos a decir. ¿Qué sería acá en el caso de tener dos condiciones? Que si pasa uno, entonces pasa dos y de vuelta, digamos, si pasa dos, entonces pasa uno. Entonces, ¿qué tenemos acá? La primera condición es que S es un subespacio vectorial de B. La segunda condición, a su vez, tiene tres condiciones, pero nosotros nos vamos a fijar en que está todo dentro de un solo punto. Entonces, si S es un subespacio vectorial, quiere decir que se cumplen estas otras tres condiciones. Que S es distinto de vacío, que si yo tengo dos vectores que están en S, entonces la suma de esos dos vectores está en S, y que si yo tengo un vector de S y un K, que es un número real, entonces el K por U está en S. ¿Qué me están indicando estas dos condiciones? Estas dos condiciones indican que las operaciones de B están definidas en S. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, si yo a las dos operaciones de B pruebo que están también definidas en S, por herencia, las propiedades de las operaciones en B también se van a cumplir en S. ¿Qué me facilita esto? Esto me facilita que yo no tengo que probar los 8 axiomas de la definición de espacio vectorial para asegurar que el S es un espacio vectorial. Entonces, ya el trabajo a mí se me simplifica bastante.
comprobar estas tres condiciones, yo ya puedo asegurar que algo es un subespacio vectorial. Que sería un poquito gráficamente esto para interpretarlo un poquito mejor. Si nosotros vamos a trabajar con diagramas de Venn, ¿sí? Vamos a trabajar esquemáticamente. Entonces, supónganse que ustedes tienen un conjunto grande, que eso representa al espacio vectorial B. Y supongamos que tenemos algo interno, algo que está contenido. Ese es el S. Ahí se ve que el B y el S no son iguales. Bueno, ¿qué me está queriendo decir acá? Es distinto de vacío, o sea que tiene elementitos, ¿sí? Tengo elementos. Tengo elementos, tengo elementos, tengo elementos, ¿sí? Un elemento será un U, otro elemento será un B. Pero si tengo este U y tengo este B, un elemento también será el U más B. Otro elemento será un K por U. Otro elemento será un K por B. Y hay un elemento que nunca me tiene que faltar para que sea un subespacio vectorial, que es el que representa al vector nulo, ¿sí? Entonces, así yo puedo asegurar que el S es un subespacio de B. ¿Qué sería que esto no se cumpla? Que no se cumplan las dos o que no se cumpla alguna de las situaciones. Que yo tenga otra vez mi B, que yo tenga el S y, por ejemplo, que el S tenga elementos, que sea distinto de vacío, pero que el S no contenga el nulo, que el nulo esté fuera del S. Entonces, en este caso, el S no es subespacio vectorial y se hace el triangulito tachado, digamos. ¿Qué otra situación podría tener? Que yo tenga mi B, que yo tenga el S, pero que si yo tengo el U y tengo el B, resulta que el U más B está fuera del S. Entonces, esto no se cumple. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo dos elementos acá y el resultado está acá, quiere decir que la suma no está definida en S. Entonces, en este caso, este S no es subespacio de B. O puedo tener un caso en el que tengo mi B y tengo mi S y yo tengo un U acá, pero resulta que K por U no está en el U, sino que no está en el S, sino que está fuera del S. Entonces, esto también sería un caso de no subespacio. Entonces, yo me tengo que acordar de que si yo tengo vectores dentro del S, todo cae dentro del S. Nada se me queda fuera. Nadie se cae, digamos, del conjunto S. En estas situaciones, el nulo que esté afuera no hace que el S sea espacio vectorial. Y acá que estén las operaciones no definidas en el S. Las operaciones, obviamente, del B.
Entonces, eso sería muy esquemáticamente lo que nosotros tenemos acá indicado. Distinto de vacío, la suma definida y los productos por números definidos. Teniendo esto ya un poco, imagino, más claro, iremos a los ejemplos concretos. Entonces me dice, emplee el teorema 431 para determinar si ese conjunto es un subespacio de R2. Entonces, nosotros partiendo de esa expresión del A, vamos a trabajar un poquito el A para ver qué forma tienen los elementos de A. Acá vamos a jugar un poco con el concepto de combinación lineal que hemos estado viendo hasta el momento. Acá vamos a usar como herramienta la combinación lineal. Entonces, yo voy a escribir el conjunto A ¿sí? Y yo a esta ecuación que tengo ahí, la voy a trabajar y voy a despejar una de las variables. Como esta incógnita, esta variable tiene coeficiente 1 o menos 1, si llegase a tener, esas siempre son las más fáciles de despejar. ¿Por qué? Porque son las que uno menos riesgo tiene al hacer el despeje. Entonces el I me queda igual a menos 3x. Entonces con esta expresión yo voy a trabajar a continuación acá. Este A ahora va a ser el conjunto de los xy tal que Y es igual a menos 3x. Y x es variable libre, ¿sí? Hasta aquí era lo que yo había visto en sistemas de ecuaciones. Yo cuando tenía más de una ecuación, ¿qué hacía? Escalonaba la matriz de coeficientes y después sustituía y despejaba incógnita. Cuando tengo una sola ecuación, directamente despejo incógnita. Bueno, ahora vamos a seguir trabajando esto. Este A no es más que el conjunto de soluciones de esa ecuación. Así que yo ahora voy a seguir trabajando este conjunto de soluciones que yo le llamé A. Entonces, fíjense, le vamos a buscar el ADN a este par XY. ¿Cómo es eso de buscar el ADN? Vamos a ver qué información obtengo yo del XY. El Y es menos 3x. Entonces, y la x me dice aquí que es la variable libre. Lo que sea variable libre lo voy a dejar tal cual. Entonces, x es variable libre. Entonces, x la dejo como está. Pero ahora, acá tengo un y. Pero yo acá tenía una expresión para y. Entonces, esa expresión para y, ahora la voy a escribir acá. Menos 3x. Y voy a seguir escribiendo x pertenece a los reales. Voy a seguir indagando un poquito más y estos xy ahora los voy a escribir de una forma más elegante.
este X que está acá y que está acá, y que yo sé que es un número real, lo voy a sacar afuera. Y dentro del par voy a dejar los coeficientes que acompañan a X. Acá, aunque no se ve, hay un 1 que está de incógnito. Entonces, si yo saco X, a la X la acompaña un 1. Acá, si yo saco X, a la X la acompaña un -3. Tal que X pertenece a los reales. ¿Qué se lee aquí? Que el conjunto A es el conjunto de los pares XY tales que a esos pares XY yo los puedo escribir como X por 1 menos 3, donde X es un real. Ese X ahora se llama X porque venía de allá arriba, pero yo puedo decir, ¿y si eso es un C1 por este vector? Yo ahí no tengo más que una combinación lineal de el XY expresado como combinación lineal del 1 menos 3. O lo que yo puedo decir es que una vez obtenida la expresión de la, lo que se puede apreciar es que cada elemento de A es un múltiplo del vector W igual a 1 menos 3. ¿Sí? Este X ahora se llama X, puede llamarse un K por el 1 menos 3, un C1 por el 1 menos 3. ¿Sí? Entonces yo lo que veo es que en el conjunto A, sí, si yo buscara elementos de A que serían soluciones particulares, ¿qué haría? Le daría valores al X. Entonces, si yo quisiera buscar elementos de A, ¿quiénes serían? Soluciones particulares. Serían soluciones particulares. Entonces, si el X fuese 1, ¿qué vector tendría yo? El 1 por el 1 menos 3. O sea, ¿eso cuánto me da? El 1 menos 3. Eso pertenece a la. Si el X fuese 0, ¿quién sería un vector? Yo me 0 por el 1 menos 3. ¿Qué vector es ese? Es el 0, 0. O sea que ¿quién es este? Es el nulo. Ese pertenece a la. Y así todas las soluciones particulares que yo quiera encontrar, las puedo encontrar dándole valor ahora a la variable libre. Entonces, por eso yo le llamo a esto buscarle el ADN, porque es como que yo veo quién es el generador de todos los elementos que están aquí. O sea que todos los elementos que están aquí son hijos, digamos, del 1 menos 3. Muy bien. Una vez que yo tengo claro cuál es la estructura de los elementos que están ahí, ahora voy a empezar a probar estas 3 condiciones. Si yo las logro probar, quiere decir que el S es un subespacio vectorial. Si yo alguna de ellas no las puedo probar, estoy en el caso de no subespacio. Entonces, ahora yo ya tengo forma de identificar cuándo algo es subespacio y cuándo no.
Bien, entonces, una vez que yo tengo eso, voy a determinar las condiciones del teorema. ¿Cuáles eran las condiciones del teorema? Me decía que primero yo tenía que tener el S contenido. Cuando yo tengo una situación así, como este A, o que acá está más grande, esto es una condición que cumplen algunos pares de R2. En este A están los pares de R2 que cumplen esa condición. Esa condición se traduce a esa. Y así tenemos esto. Entonces, no todos los pares de R2 son múltiplos de 1 menos 3. Así que el contenido estricto se cumple. Pero también nosotros podemos decir que yo, para buscar un contenido estricto, me busco un elemento que esté en R2 y que no esté en A. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que el par 1, 1 no está en A. ¿Por qué? Hace rato vimos que si el X era 1, el par que estaba era el 1 menos 3, porque 1 por 1 menos 3 es 1 menos 3. Entonces, con el X igual 1, el único que acompaña a X igual 1 es el menos 3. Así que si acá tengo X igual 1 y no tengo menos 3, ese elemento no está en A. Y por lo tanto, A está contenido estricto en R2. Ahora voy a ver las tres tesis del ítem 2. O sea, cuando yo tengo equivalencias, una de las condiciones, en este caso la condición 1, sería hipótesis y la condición 2 sería una tesis. ¿Qué es lo que es una hipótesis? Una hipótesis es algo que yo tengo como dato y tesis son cosas que tengo que probar. Entonces yo ahora tengo que probar esas tres condiciones de 2. Entonces les vamos a llamar, como las tengo que probar, les vamos a llamar tesis. Por eso ustedes cuando se vayan a recibir tienen que rendir la tesis. Y todo lo que han estado cursando desde primer año son hipótesis. ¿Sí? Hagan esa analogía. Primera tesis. Tenemos que probar que A es distinto de vacío. Bueno, con esos elementos que dimos hace rato, ya tenemos elementos suficientes. Si no nos dimos elementos como hicimos recién, podemos atinar algún otro. Entonces, ya se vio que el 1 menos 3 pertenece al A. Por lo tanto, con eso, el A es distinto de vacío. O también se vio que esto, igual al par 0, 0, pertenece al A. Por lo tanto, A es distinto de vacío. Con uno solo es suficiente, ¿sí? Con un solo elemento que nosotros mostremos que está, es suficiente para decir que es distinto de vacío. Ahora tendríamos que probar lo segundo. Tendríamos que probar que si yo tengo dos elementos en A, entonces la suma es otro elemento de A. Entonces yo tengo que tener claro qué tengo que probar. Entonces eso sería una tesis 1. ¿Sí? Le pongamos una tesis 1. Esto que tengo que probar.
Y esto que está aquí es una hipótesis. Fíjense, yo acá tengo un sí y un entonces. Todo lo que esté entre un sí y un entonces se llama una hipótesis o varias hipótesis, si son varias cosas. Y todo lo que está después del entonces es lo que se llama tesis, ¿sí? Eso de a poco lo vamos a ir cada vez más usando, así que cada vez más lo vamos a ir manejando. Bueno, ¿qué nos dice la hipótesis esta? Me dice, si el U está en A, entonces el U es un elemento de aquella forma que estoy señalando acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que U es igual a un X por 1 menos 3. Ese X puede ser cualquier número que yo quiera. Entonces, para diferenciar el U del B, yo acá le voy a poner un X1. Ahora vamos a hablar del B. El B pertenece al A. Entonces, el B es ahora un X2 por el 1 menos 3. Ahora tendremos que ver qué pasa con U más B. Entonces, ahora digo, U más B, ¿a qué va a ser igual? Anuncio. Acá yo estoy anunciando que voy a hacer U más B. Entonces voy a escribir esto. Y lo voy a escribir, fíjense, así entre corchetes para que se vea bien que uno es distinto del otro. El primero es el U, el segundo es el B. Pero ¿qué pasa? Estas dos cosas, estos dos números, el X1 y el X2, están ambos multiplicando al vector 1 menos 3. O sea que el vector 1 menos 3 es común. Y yo sabía de una operación que se llamaba distributiva que cuando yo tenía esto era lo mismo que tener esto. O sea que el U más B yo lo escribo así. X1 y X2 son números reales y si yo los sumo me da un nuevo real. O sea que esto, para mí es un nuevo número que lo voy a llamar X3. Entonces esto es X3 por 1 menos 3. Entonces, ¿a qué he llegado? A que la suma, le voy a poner otro colorcito, la suma es igual a esto. Y esto cumple con el ADN de los elementos de A. O sea que, ¿qué es lo que he probado? Por lo tanto, U más B pertenece a A. De la misma forma vamos a trabajar con el producto. Ahora, si U, vamos a volver a cambiar el color celeste. Si U está en A, vamos a tomar un U, el mismo de recién, es un X1 por el 1 menos 3. Y si el K está en los reales, entonces tengo que probar esto. Esto va a ser ahora mi tesis 2. Y esto que tengo aquí es mi
hipótesis. Entonces, si el U está en A, el U tiene esa forma. Vamos a ver quién es K por U. Yo sé que el K es real. Entonces, ¿quién es el K por U? Es K por X1 por 1 menos 3. ¿Y qué tengo aquí? Algo que se llamaba la asociativa mixta. Este K con este X1 se pueden juntar, no se pelean, se llevan fenómenos. Entonces los junto y los pongo así. Entonces el K por U es esto. Pero K por X1 son dos números, K y X1. Así que K por X1 me da un nuevo número. Si a este le llamé X3, a este le llamemos X4. Entonces esto es X4 por el 1 menos 3. Entonces, igual que dije hace rato, fíjense, el K por U tiene esta forma y esta forma es el ADN de los elementos del A. Entonces, ¿qué he logrado? Por lo tanto, he logrado probar que K por U pertenece al A. Y entonces así probé las tres condiciones del teorema. Entonces, ¿qué me dice? Que de 1, o sea, de esto, probado aquí, de 2, o sea, de esto, probado ahí, y de 3, o sea, eso probado ahí, se concluye que A es un subespacio de R2, porque estaba contenido en R2. Bien, esto que yo he ido desarrollando a lo largo de este ejemplo es algo sistemático que se va a desarrollar en todos los ejemplos que yo quiera emplear ese teorema para ver si es algo subespacio o no. Entonces, son pasos que los debemos sistematizar, lo mismo que el de las combinaciones lineales. Son cosas que se van a ir sistematizando para irlas usando. Entonces, ejemplo tras ejemplo, los vamos a ir viendo y los vamos a ir incorporando. Muy bien, hasta acá este ejemplo y continuamos luego.